¿Para qué hacer misa por los difuntos? El Tercer Concilio de Letrán del año 1179 dice: creemos que las limosnas, el sacrificio y demás obras buenas pueden aprovechar a los fieles difuntos. El Segundo Concilio de León del año 1274 enseña: si verdaderamente arrepentidos mueren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias, y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la Iglesia unos fieles acostumbran a hacer en favor de otro. El Concilio de Florencia en los años 1438 y 1445 decreta: si los verdaderos penitentes salieran de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por el cometido y lo omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte, y para ser aliviadas de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones, limosnas y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran practicar por los otros fieles según las instituciones de la Iglesia. El Concilio de Trento en el año 1563 decretó: las almas detenidas en el purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar. El Papa Benedicto XIV en el año 1743 declaró que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero, propio y propiciatorio por los vivos y difuntos. El Papa Inocencio IV en 1254, enseñando a los griegos y definiendo cuál era ese lugar que decía la Iglesia Católica griega, que les habían enseñado los maestros, los doctores de enseñanza de Iglesia, sobre la vida posterior a esta vida, pero que está en purificación. A esto el Papa Inocencio IV le dio el nombre de purgatorio. Bienvenido a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Te invito a ver el siguiente video. Buenas noches. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En esta misa de hoy, 19 de noviembre de 2020, jueves, vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de Candelaria Beatriz López Obrador. Por ella, por su esposo, por sus hijos, por su hermano, el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, por las personas que están viviendo esta pérdida por su ser querido. La pérdida de un ser querido que se da en un instante, en un momento, nos va generando vivir un duelo, un dolernos por la ausencia de la persona querida, del familiar. Y es algo que la mente por sí misma resuelve, pero también la Iglesia nos dice que cuando hay alguna persona, alguno de nosotros que ha fallecido, en el Concilio de Florencia señala que ofrezcamos misas por los fieles difuntos, obras buenas, oraciones de piedad y limosnas. Estas 4 cosas con la intención de pedir por el eterno descanso de quien ha fallecido. Es lo que estamos haciendo ahora, pedirle a Dios por los fieles difuntos en esta misa por Candelaria Beatriz López Obrador, para que esta experiencia que ella tuvo de Dios, malas obras buenas que hizo, se conviertan en alabanzas para la gloria de Dios. Que así como Dios siempre está
con ella y con nosotros, así también ella esté con Dios, a su familia, a su esposo, a sus hijos. Quiero recordarles que Dios está con ustedes, no los ha abandonado y que nos unimos a su oración para devolverle a Dios lo que de Dios es. Jesús nos enseñó en su última oración, estando en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y seguramente ella, la señora Candelaria Beatriz, también en un momento determinado, al final de su vida, pudo haberse puesto en manos de Dios. Esta misa lo que está haciendo, lo que estamos haciendo en ella es actualizar la oración que Jesús ha hecho por él y también por nosotros. Decirle al Padre: Padre, en tus manos encomendamos a Candelaria Beatriz López Obrador. Al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quiero decirle también: Dios está con usted, usted esté con Dios. Dios le dé la fortaleza, el consuelo, el buen ánimo ante esta pérdida. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Candelaria Beatriz López Obrador, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Si descubriste que la Iglesia tiene el trabajo de ofrecer la misa por los vivos y difuntos, por oficio y cuando se lo solicitan, acertaste. Si te diste cuenta de que Dios siempre está contigo y además está en ti, acertaste. Si notaste la invitación a permanecer con Dios y en Dios, acertaste. El duelo es dolerse, pero no un dolerse físicamente, es un dolerse emocionalmente. Cuando alguna persona sufre la pérdida de su ser querido, llega un momento en el que cuando toma conciencia de esto que aconteció, de esta pérdida, pero de la repercusión de la misma, se pregunta: ¿qué cosa es lo que extraño? Y entonces empieza un proceso de duelo. Llegan momentos donde la persona recuerda por algún detonante a su ser querido, una canción, una palabra, una veladora, una flor, la urna, algún aniversario. Entonces, ante estos detonantes u otros, viene el recuerdo y el sentimiento. La persona llora. Hay quien a veces le dice: oye, no llores, porque si sigues llorando no dejas descansar a tu ser querido, no dejas que se vaya. En realidad el ser querido ya no está con nosotros, ya no pertenece a este mundo, a esta vida, ya se fue. Pero quienes dicen esto, a veces lo que están protegiendo es que no quieren sufrir, porque el dolor que padeces le duele también al otro. Entonces por eso a veces se inventan frases de este tipo, que son un tanto dañinas, porque no permiten que tú puedas desahogar tus emociones, y en realidad vale la pena que lo hagas, que te permitas un buen llanto. Así liberas la tensión emocional y el cansancio físico. Hay algunas personas que de repente contienen un poco su duelo y ante otro detonante u otro momento importante, o cuando menos lo piense, si está hablando de alguien que falleció recientemente, se acuerda de su ser querido que ya no está y entonces empieza a llorar. Pero no llora por la otra persona, llora por su ser querido.
Solo que en el contexto donde está, pues es que están hablando de otra persona. Curiosamente me suele pasar esto cuando voy al hospital y escucho a algún médico, algún enfermero, alguna enfermera que lloran ante la pérdida o la muerte de su paciente. No son sus familiares. Y me pregunto, y también se preguntan, ¿pero por qué me pasa esto? Y pues en realidad lo que está haciendo es una transferencia, está transfiriendo el dolor que lleva dentro de la pérdida de su ser querido a otra persona. Por eso digo, no llora por la otra persona, sino llora por la pérdida de su propio ser querido y esto lo hace sufrir. Y dicen, ¿y cómo puedo hacer para no llorar con cada paciente que atiendo? Porque pues se me mueren varios al mes y ¿qué cosa es lo que puedo hacer? Me parece que vale la pena hacer un distanciamiento, hacer conciencia, hacer consciente de que no es tu ser querido el paciente que falleció y que vayas hacia ti mismo, hacia ti misma, y vayas buscando en algunas respuestas que contesten a los interrogantes que te haces. ¿Qué cosa es lo que me pasa cuando veo que otra persona está sufriendo y también lloro? Pues sí, las emociones se comunican, se transmiten, pero también hay un momento que hay que trabajar en uno mismo, en las propias pérdidas. El duelo es trabajar, sí, con una catarsis, quiere decir esto, una liberación de las emociones, hablar cómo te sientes, qué cosa es lo que extrañas de tu ser querido. Y vale la pena preguntarte eso de qué cosa es lo que gano con la pérdida de mi ser querido y qué cosa es lo que pierdo con su pérdida. Ya no está, pero cuáles son las ganancias y las pérdidas de su ausencia para mi vida. Y entonces a veces les digo a personas que están teniendo un duelo, que lo están viviendo, que están en ese proceso, de que es una parte la cuestión de la expresión de las emociones, pero un duelo no solamente es eso, lo catártico, sino también es eh, el darle sentido o significado aquello que nos podríamos decir en el ambiente religioso, que Dios está contigo y Dios estaba con tu ser querido y tu ser querido ya está con Dios. Pero preguntarnos, ¿qué cosa es lo que te quiere decir Dios con la vida de tu ser querido cuando aún convivía entre nosotros? Una segunda pregunta es, ¿qué cosa te quiere decir Dios con la enfermedad de tu ser querido? Y la tercera pregunta es, ¿qué cosa te quiere decir Dios con la muerte de tu ser querido? Las respuestas son individuales. No hay así como una receta para poder decirte qué cosa es lo que debes o no puedes o no debes sentir. Eso no existe. Entonces es más bien la experiencia, el contactar contigo mismo y encontrar las respuestas durante este proceso de duelo que tampoco hay un tiempo definido. 2 años, 3 años o un año si tú gustas. Entonces es un proceso individual y cada persona, gracias a su individualidad, a que es una persona única, gracias a su unicidad, va viviendo su duelo de manera propia, de manera única. Nadie más puede sentir lo mismo que siente él. Lo que podríamos pensar es, ¿cuál es la enseñanza que te dejó para que tú sigas viviendo tu vida, la vida de tu ser querido?
porque al parecer valió la pena que tu familiar haya vivido la existencia. Pero ¿qué te deja de enseñanza para tu vida la vida de él? En la segunda pregunta, podríamos pensar también cuando, ¿qué cosa te quiere decir Dios con la enfermedad de tu ser querido? Bueno, pues es una situación límite de la vida, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Ante esta realidad, es necesario que te descubras tú cuáles son tus recursos individuales, los propios, los que tienes, para responder ante esta situación de enfermedad. ¿Qué descubres de ti? ¿Eres generoso? ¿Eres solidario? ¿Eres subsidiario? ¿Hay de alguna manera alguna convivencia con tu familia? Y entonces vamos con tu familia. ¿Qué descubres de tu familia? Si son solitarios, si entre ustedes como familia van rotando al cuidador primario, claro, cuando es posible. O tal vez alguien descubra que además de solidario en su familia, pues también algunos de los miembros de la misma son subsidiarios que ayudan económicamente para los gastos de médico, de medicina, de autobús o de transporte, para la comida. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué descubres de tu familia? Posiblemente te das cuenta de que alguno de tu familia, ante una situación difícil de enfermedad, sufre tanto que mejor se retira. Bueno, considera con cuánto puedes eh, como acomodarte, como contar, vamos a decir, contar con tus seres queridos. Posiblemente con algunos sea un 10%, tal vez otro un 50%, tal vez con alguien más un 100%. ¿Con quién? Porque en esas situaciones difíciles de enfermedad, pues es cuando sale lo que nosotros hemos elaborado como personas y como familia, ¿no? Entonces es necesario también que te des cuenta cómo reacciona tu familia, con quién cuentas de cada uno de ellos y hasta dónde. Posiblemente a lo mejor hasta con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, pues tienes la idea de que te va a apoyar en todo momento y resulta con que te dice, pues mira, está enfermo tu papá o tu mamá, yo trabajo y yo atiendo a los hijos y tú atiende, a tus papás y bueno, y que no quiere escucharte, pero te va a apoyar con los hijos. Eso es importante que te des cuenta con quién cuentas y hasta dónde cuentas. No para destruirlo, no para echarlo en cara, no para molestarlos o fastidiarlos, sino para que te des cuenta tú quién eres, con qué recursos cuentas, cómo respondes ante una situación de enfermedad y qué cosa es lo que aprendes de ti. Te repito, eres generoso, eres respetuoso, estás en la disponibilidad de rotarte como cuidador primario. Y aguas con engancharte por la cuestión de que se te diga, pues tú atiendes y nosotros trabajamos y ahí te dejamos. Y luego cuando fallece el ser querido, cuidado con esto otro que que a veces llegan a decir, oye, tú debiste habernos dicho que estaba muy mal, o tú debiste haberlo llevado al médico, o tú debiste, y ese debiste el deber que o el tener que, pues es muy dañino, ¿no? Entonces, pues hay que tener un poquito de cuidado de no engancharse con estas frases, porque nos van haciendo daño. Luego, en la muerte de tu ser querido, ¿qué cosa te quiere decir Dios? ¿Qué es lo que descubres? Posiblemente se reavive tu fe en Dios, en la palabra de Jesús que te dice, me voy a la casa de mi padre a prepararles un lugar, porque allá hay muchos lugares, me voy, les preparo un lugar y después vengo por ustedes y los llevo conmigo.
porque quiero que donde yo esté estén también ustedes. Yo siempre estoy con el Padre. ¿Qué tal? Surge tal vez el que se reavive la fe en la palabra de Dios, la esperanza en participar un día de la vida divina para toda la eternidad, regalo que el Padre Dios nos quiere dar a todo ser humano, a toda persona. No solamente a nosotros católicos, sino a toda persona quiere darle la vida divina para toda la eternidad. Lo que nosotros llamamos salvación. Te recuerdo que durante este proceso de duelo también podemos recurrir a ver hacia nosotros mismos cómo vamos viviendo la vida. Así que en cada acto que realices a favor de los demás, te vas divinizando. Te divinizas en la medida que te humanizas. Y cuando mueres, pues ya está el último momento para decirle a Dios, pues en tus manos me pongo. Haz de mí según tu voluntad. Es lo mejor que hemos dado en nuestra vida y la respuesta es al final, cuando concluimos nuestra existencia. Entonces ya estamos preparados para recibir el regalo que Dios nos quiere dar, su vida divina. Pero de manera plena y de manera perfecta, porque en esta vida, pues tenemos vida divina, pero la vamos descubriendo. Te recuerdo, te divinizas en la medida en que te humanizas. O en la medida en que te humanizas, te vas divinizando. Espero que esto que has escuchado te pueda ayudar a vivir tu duelo como un proceso de tomar conciencia de quién eres, con qué recursos cuentas, con los recursos y valores o principios que tiene tu familia y además el revitalizar o el alimentar tu fe y tu esperanza. Si te ha gustado este video, te invito para que le des clic y te suscribas. Me despido de ti dándote la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Hasta la próxima.